Bueno, pues la niña se viste con la piel y en cuanto tiene la piel encima sale de la corte o sale del palacio y se va. Y se dedica a pastorear ovejas. Pero por la noche, bueno, el hijo del rey pues ve una pastora muy rara, con una piel así cubierta, tal cual, la sigue y por el ojo de la cerradura mira una noche y ve que se está despojando de la piel de asno y es una chica bellísima, muy guapa y tal. Y entonces se enamora de ella y lógicamente pues ahí viene ya el final, que el final es siempre feliz y comieron perdices y todo lo demás. Sí. Y esa es la historia de Manequín, que es la historia medieval del siglo XIII, la novela, se llama Manequín porque era la manquita, la manquita. Bien. Más cosas. Pablo y Virginia. Bueno, esta es la historia. Aquí digo que Juan Francisco Pastor editó como un drama pastoral, es decir, un drama en el que la inocencia es un momento histórico muy importante porque toda la naturaleza que significaba la inocencia tenía una gran importancia frente a la instrucción y todo lo que la sociedad podría traer de malo a una persona inocente, ¿no? Entonces esa dicotomía entre la inocencia y la maldad que supone la sociedad y todo demás está presente en esta novela, que también se hace en un montón de muestras, ¿no? Aleluyas. Aquí hay una aleluya francesa, por ejemplo, de la marca de Pellerin, de Epinal. En Epinal hay una... Epinal no deja de ser un pueblo francés, pero bueno, es un sitio donde se fueron todos los dibujantes del servicio cartográfico del ejército imperial de Napoleón cuando el ejército se disuelve. Cuando desaparece el ejército de Napoleón, los cartógrafos, que eran gente que dibujaba maravillosamente, se quedan sin trabajo. Y entonces se les ocurre que podían ir a Epinal, donde ya había unas imprentas que producían sobre todo material religioso, estampas de santos y todas esas cosas, y piensan que podrían hacer ellos una reproducción en papel de los trajes, de los uniformes del ejército imperial. Como la gente todavía estaba muy a favor del ejército y de todos los cuerpos de ejército que había, pues empiezan a comprar esos recortables, que es el origen, digamos, de todos esos recortables que luego aparecen en España y saca la Casa Paluzzi y todos esos. Y entonces esos dibujantes consiguen ese privilegio, por decirlo así, de poder dibujar todos los cuerpos del ejército imperial. Muy bien. Más cosas. Bueno, este me le salto. Por aquello de... Bueno, el trovador y el trovatore. Esto es una cosa que he leído en un escrito de Salvador García Castañeda. Dice Joan Amades que la Aleluya del Trovador, estrenado en Madrid en 1836, probablemente fue la primera en llevar versos pareados al pie de cada... O sea, tú recoges esa noticia de Joan Amades, que es un folclorista catalán, y que dice que en 1836 podrían haber aparecido los versos, por primera vez, los versos que explicaban lo que era la viñeta de arriba, ¿no? El pareado, que termina llamándose Aleluya. Ese pareado termina llamándose Aleluya porque siempre en estos papeles habría que explicar que se llamaban Aleluyas porque en los primeros papeles que aparecen había unos dibujitos, casi siempre dibujos referentes a algún tema bíblico, que se recortaban y se tiraban. La primera vez que se decía, después de toda la Cuaresma y de la Semana Santa, se decía la palabra Aleluya en la misa, que no se había dicho durante toda la Cuaresma. Entonces se llamaban Aleluya porque se recortaban y se tiraban cuando se decía la palabra Aleluya. De la misma manera que se llaman en catalán aucas porque representaban el juego de la oca,
Las primeras de estos papeles en Cataluña representaron juegos de la oca. Juegos de la oca, que por cierto hay cientos lo diré, de tableros, cada uno de ellos con distintas representaciones, pero casi siempre con 63 casillas, porque según las doctrinas hipocráticas, la vida del hombre en la tierra eran, según las doctrinas hipocráticas, era cada 7 años se pasaba a una etapa diferente de la vida del ser humano, y entonces eran 7 por 9, desde la infancia hasta la vejez, eran 7 por 9, 63, y era como la vida entera del ser humano que se recorría a través de esos 63 casillas, en las cuales te podías caer en cualquiera de los obstáculos o podías ser ayudado por la fortuna si caías en una oca y te ibas a la siguiente, de oca a oca y tiro porque me toca. Esa era la cosa. Bueno, más. El judío errante, otra historia muy curiosa que tiene que ver mucho con la Semana Santa, porque, digo, con la Semana Santa que va a venir ahora, porque la historia del judío errante se basa en que cuando Cristo va camino de la cruz, una persona que podía haberle ayudado o a la que pide auxilio Jesús no se lo da, ni le da un vaso de agua, o, según las versiones, otras cosas diferentes. Total, que esa persona queda condenada por toda la eternidad a dar vueltas a la tierra. Esa es básicamente la historia del judío errante. Y se difunde a través de muchos papeles también, bien historias de pliego, bien aleluyas o bien novelas, incluso novelas, pero siempre a precios económicos. Sinbad el marino, otra historia, otra leyenda muy curiosa que se basa en, al parecer, los viajes que hace un navegante chino que se llama Ma Sanbao, de donde dicen que viene el nombre de Sanbad o Sinbad, ¿no? Y entonces ese personaje parece que recorrió todos los mares de la tierra y demás, y da origen a una serie de relatos que posteriormente, por la relación que tenía los árabes con los chinos, llegan a oídos de quien crea la famosa historia de las 1001 noches, que como sabéis todos, pues es la historia de una joven que, para que no la mate el sultán, cada noche le entretiene con una historia diferente, y esas historias tan bonitas pues al sultán le entusiasmaban y ya decía, pues ya no la mato, ya la dejo a ver qué me cuenta al día siguiente. Bueno, y esa historia de Sinbad pues es una de las que cuenta Sherezade. No está en la versión original de las 1001 noches, pero sí está en algunas versiones posteriores, con lo cual se justificaría perfectamente que fuera esa historia que había llegado de China y se había incorporado a la tradición árabe.